¿Los contenedores son procesos aislados que por defecto se podrían considerar como seguros? Su enfoque nos dice que sí, pero existen muchos casos, principalmente por malas configuraciones, donde podrían ser vulnerables. No olvides que puedes dejarme cualquier recomendación de vídeos en la sección issues de mi página web, que podéis ver de forma más visual a través del enlace pazpereza.dev. Aquí tenéis todos los comandos que vamos viendo en los vídeos, para que los podáis copiar y pegar y practicar por vosotros mismos. No olvides darle una estrellita al repositorio para ayudarme. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión tenía pendiente la petición de un compañero de la comunidad de ReuHackers, SecBalkan, que me pidió que tratara el tema de escapar de un contenedor. Tecnologías de contenedores como Docker, LXC o LXD permiten a los usuarios lanzar un proceso aislado, pero existen muchas funcionalidades de estos que podrían comprometer en mayor o menor medida la aplicación. En este vídeo nos centraremos en explicar los casos más comunes de malas configuraciones y quédate hasta el final porque te enseñaré cómo enumerar estos errores con herramientas específicas. La primera es el montaje de volúmenes. Esta funcionalidad permite montar un volumen en un contenedor. Un volumen puede ser una carpeta o un archivo en el sistema de archivos del host o un file system aislado que cree Docker junto al contenedor. Los volúmenes se suelen utilizar para dar persistencia a los datos de un contenedor y así evitar que cuando se para o se vuelve a desplegar los datos se pierdan. Suponiendo que esta sea una máquina Debian, imaginemos que queremos compartir una configuración en el arranque de un contenedor de Nginx. Por ejemplo, el fichero nginx.conf. Este va a ser el contenedor que despleguemos. El contenedor tiene su propio file system. etc, dev, home. Pero lo que nosotros queremos es que este archivo de configuración queremos que se monte por defecto en la ruta donde va este fichero dentro del contenedor, para que cuando arranque el contenedor automáticamente cargue nuestra configuración. Esto nos permite desplegar un contenedor a medida con lo que nosotros queremos, y esta es una práctica muy habitual. Cuando montamos como volumen parte del host en un contenedor, tenemos que tener en cuenta el usuario que ejecuta el engine de Docker y el grupo de permisos, y por otra parte el usuario que ejecuta el contenedor. Si montamos ficheros del host sensibles y los montamos en cualquier contenedor que ejecute el usuario root, este usuario también tendrá capacidad de acceder a los ficheros. Es decir, imaginaros que ahora, en vez de haber sido el fichero Nginx, fuera algo tan dedicado como el fichero shadow, que contiene las contraseñas de los usuarios de Linux. Esta tiene los permisos de root dentro del host. Y pensarás, cuando lo metes dentro del contenedor, se están respetando los permisos del usuario del host. Y en parte es así, pero cuando tú lo metes dentro de un contenedor, vamos a suponer que lo sobreescribimos aquí, por defecto este contenedor, si tú no le dices nada, se está ejecutando también como root y tendría permisos para leer este fichero que estamos montando. Es decir, los contenedores están aislando procesos, pero si no respetamos o no creamos usuarios específicos para los contenedores, al fin y al cabo este aislamiento no está siendo efectivo. Por eso es muy importante cuando montamos volúmenes no tengan datos sensibles y que los permisos estén acordes a los usuarios que van a usar el contenedor. Es decir, que vamos a montar, por ejemplo, una aplicación web, montamos un usuario para esa aplicación web que tenga asignados los permisos en estos ficheros concretos, los cuales cuando metamos al contenedor se ejecuten con ese mismo usuario. Y así, aunque no podamos evitar montar datos sensibles dentro de un contenedor, que por lo menos sus permisos queden segregados. Porque recordemos, el contenedor aísla recursos, aísla file system, pero son procesos que los ejecuta algún usuario, y si no decimos nada, por defecto los ejecuta root. Y si montamos archivos del host, aunque se ejecuten como root, dentro del contenedor, siendo root también, podremos leerlos sin ningún problema. Para esto la POC más sencilla es montar mi carpeta etc dentro de un contenedor, en el cual este directorio se va a llamar host. Y voy a usar una imagen VisiBox que tiene un conjunto de herramientas muy esenciales, pero para esta práctica nos es más que suficiente. Entonces lo voy a ejecutar, y ya dentro del terminal, si hacemos un ls, vemos que aquí tenemos la carpeta host que equivale al etc de mi equipo, de mi host. Entonces podemos entrar, veríamos todos los ficheros que hay y aquí podría hacer un cat del fichero passvd. Aquí estaría, por ejemplo, el usuario stray de mi host y también podría ver el fichero shadow con toda la contraseña. Cifrada, sí, eso sí, pero toda la contraseña de mi equipo. Si listamos los permisos, realmente solo tiene el usuario root, lectura y escritura,
y es un archivo que hereda de mi host, pero recordemos que los permisos se heredan en función del usuario. Por eso hay que entender que los contenedores, aunque son procesos aislados, los usuarios que los ejecutan son los mismos que el host. Ahora, para una segunda parte, para que entendáis, vamos a ejecutar el contenedor con mi usuario Strike, que es el usuario número 1000. Y diréis, y sí, realmente yo he ejecutado el contenedor con mi usuario, pero hay que recordar que Docker Engine por debajo trabaja con permisos de root, o sea que todo comando ejecutemos como Docker Run por debajo realmente lo está ejecutando el usuario root. Por lo que ahora concretamente le vamos a decir que va a ser el usuario 1000 el que va a realizar esta prueba. Realmente ahora no va a ser root, sino strike. Entonces vamos a meternos. Podemos hacer un who-name. Dirá, bueno, usuario desconocido con UID 1000. Dentro del contenedor no saben quién es el usuario strike, pero sí que todo este proceso se está ejecutando con el UID número 1000. Entonces ahora si entro en la carpeta host y hago un cat de shadow, ahora no tendría permisos. Entonces, que se entienda bien que en el montaje de volúmenes estamos comprometiendo nuestro host si no tenemos en cuenta cómo funcionan los usuarios en Docker. Por eso siempre hay que evitar utilizar el usuario root dentro de los contenedores y montar volúmenes cuya información pueda ser sensible. No ha estado mal esa para entrar en calor. Vamos a continuar viendo la ejecución de contenedores en modo privilegiado. Esta acción, que se ejecuta con el flag --privilege en el Docker Run, permite a un contenedor acceder a ciertos recursos que por defecto están restringidos. Y menos mal. Esto permite acceder al hardware del host y a los recursos de red. Podría montar discos duros, USBs, interfaces de red dentro del contenedor. Se suele usar en casos muy específicos, pero me parece muy importante comentarlo para que entendáis los riesgos. El modo privilege no es una característica que se suele usar mucho, dado los problemas de seguridad que acarrean, pero puede haber ciertos casos como VPNs u otro tipo de programas que requieran acceso a bajo nivel, como las interfaces USB y demás. Esto acarrea muchos problemas de seguridad si vulneran tu contenedor, es decir, si consiguen entrar. Y una vez que han entrado, escalar es tan rápido como la siguiente demostración. Vamos a lanzar un contenedor de Ubuntu con esta flag activada, recordad que es la de privilege. Dentro de un contenedor con acceso privilegiado, nosotros podemos hacer cosas como listar todos los dispositivos del host, porque en modo privilegiado nos los monta automáticamente, es decir, el contenedor tiene acceso al hardware del host. Esto quiere decir que tenemos también los discos duros. Si dentro del contenedor hacemos un df-h, podemos ver las particiones del host, y si nosotros quisiéramos navegar por ellas, lo más sencillo es que creáramos una carpeta donde hacer el montaje, por ejemplo en mnt hola, y luego hagamos un mount del dispositivo dev SDE, en mi caso, en mount hola. Si ahora entramos dentro de mount hola y hacemos un ls, vamos a ver todo el file system de mi host, que en este caso es parte del subsistema de Windows. Ya a partir de aquí tendría un usuario root, que recordemos que no tiene ninguna limitación sobre los ficheros del host, y por otra parte todos los ficheros del host montados en el contenedor. Ergo, somos usuario root. A partir de aquí tendríamos que buscar cómo pivotar o buscar credenciales que expusieran otras aplicaciones. Esta parte de las demostraciones he usado de referencia a la página Hacktree, que tiene varias POCs sobre el mismo tema. En mi caso he utilizado la más sencilla, que yo creo que es el montaje de disco, para no complicar la POC, pero tenéis un montón de diferentes vectores de ataque en relación a los contenedores privilegiados. Dentro de la documentación de la web dejo la referencia a esta web. La tercera es el escalado de privilegios a través del grupo de Docker. Vamos a suponer en este caso que vulneran una máquina que tiene Docker instalado y nuestro usuario tiene privilegios para acceder al engine de Docker. A partir de ahí, recordemos que los engines de Docker se ejecutan con permisos de administrador y nos sería muy fácil escalar privilegios. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Partiendo de nuestro Debian, imaginaros que tenía un FTP en el puerto 21 que ha sido comprometido, y esto ha permitido a un usuario conseguir un terminal. Aquí, imaginaros que es el usuario FTP, encuentra que tiene Docker y que el usuario FTP tiene capacidad de acceso al grupo de Docker. Lo más sencillo para escalar privilegios, siguiendo las líneas de antes, sería crear un contenedor, vamos a suponer que es esto, al cual le vamos a dar todos los privilegios, porque ya que FTP puede ejecutar contenedores y este contenedor se ejecuta bajo root, le podemos dar todos los privilegios como hemos visto antes,
y montarle también todo el file system del host. Con lo que a efectos prácticos es como si ya estaríamos siendo root del host. La prueba equivalente en mi equipo sería, vale, mi usuario Strike no es usuario root, o sea, no tiene permisos de administrador, pero sí que tiene acceso al engine de Docker. Entonces vamos a ejecutar un contenedor que monte toda la raíz del host, es decir, todo el file system lo vamos a montar en /host dentro del contenedor. Vamos a lanzar un Debian y vamos a lanzar el comando chroot /host. Este comando lo que va a hacer es hacer que toda la raíz del sistema, en vez de estar en la raíz del contenedor, esté en /host, es decir, en el montaje del host. Por lo que a nosotros, a efectos prácticos dentro del contenedor, lo que vamos a ver es todo nuestro host. Desde la raíz, cuando listemos la raíz, vamos a ver todo nuestro host. Y luego el comando bash. Entonces, si hacemos un ls, vemos todo el file system de mi host. Yo tendría aquí todas las configuraciones de mi usuario Strike en mi host, ¿no? Y para que veáis que se ha montado todo el disco, aquí podríamos hacer un ls, por ejemplo, /home. Veríamos que está mi usuario Strike y aquí estarían todas las carpetas. Literalmente, hemos montado todo el host. Sin tener permiso de administrar, hemos montado todo el host dentro de un contenedor en el cual somos root y a efectos prácticos dentro del contenedor estamos en el file system del host con los permisos root del mismo host. Pequeño inciso sobre el montaje. Imaginaros también que hemos montado con chroot todo el file system del host dentro del contenedor. Todos los comandos que lancemos de servicios y demás se van a aplicar sobre el host, pero es que la forma más sencilla que podemos usar también para comprometer el contenedor es directamente cambiar la contraseña. Yo voy a cambiar la contraseña de mi usuario Strike para que veáis que me puedo loguear con él dentro de mi máquina. Entonces le voy a cambiarlo y la nueva contraseña, como somos root ni siquiera nos pide la anterior, la nueva contraseña de mi usuario, que va a ser por ejemplo un 2345. Tenéis a la derecha los números que estoy escribiendo para que veáis que la contraseña es así, que no os estoy mintiendo. Y si ahora me salgo del contenedor, dentro de mi host, yo voy a hacer un su strike para logarme en este usuario y voy a poner un 2345. Y efectivamente se ha logueado correctamente. También podría hacer un sudo su usuario strike 12345 y ahí tendríamos. Entonces, este contenedor que monta todo el file system, puedes decir, bueno, solo tenéis acceso al file system, vea, eso no es nada, no eres usuario root. Bueno, pero puedes cambiar los credenciales, realmente tienes el control de todo el sistema y al fin y al cabo el file system contiene la información de todo, hasta de los usuarios. Para este apartado no existe fácil solución. Se puede ejecutar Docker Engine sin ser root, pero tiene varias limitaciones y da muchos problemas. ¿Por qué? Porque necesita primero permiso de administrador para abrir puertos y otras configuraciones de red. Lo más recomendable siempre para paliar esto es, lo dicho, como siempre, no utilizar el usuario root dentro de los contenedores. Bueno, y seguimos para bingo. La siguiente es host vulnerable. No es muy frecuente, pero ocasionalmente surgen vulnerabilidades tanto en el kernel de Linux, porque recordemos que al final los contenedores son procesos que se apoyan en características del kernel de Linux para aislar esos procesos. De esto hablo en una entrada de mi documentación que dejo en la referencia también. Y al fin y al cabo, si el kernel de Linux sufre una vulnerabilidad que permita a un contenedor escapar, es totalmente ajeno a Docker también, porque Docker utiliza el propio kernel también para ciertas funcionalidades. Y a su vez también pueden surgir vulnerabilidades en el propio engine de Docker que permitan escapar. Lo dicho, no son muy frecuentes, pero es importante por ello tener tanto el host y todos los paquetes del sistema actualizados como el Docker Engine. El siguiente punto son los secretos y las variables de entorno. El objetivo de crear una imagen de contenedor es paquetizar tu software para que esté listo para arrancar al instante. Eso sí, siempre requiere una configuración en la mayoría de casos. Si es una base de datos, necesitará definir usuarios y contraseñas. Si es una página web, necesitará definir una configuración de servidor, etc. Meter esos secretos en la imagen sería un fallo de seguridad y además rompería la versatilidad de coger una imagen que pueda funcionar en diferentes entornos. Para configurar un contenedor, lo más común es añadir variables de entorno a esa imagen en tiempo de ejecución. Esto se puede hacer con el parámetro "-c" en el Docker Run. Vamos a ver una pequeña demostración. Vamos a suponer ahora que quiero ejecutar una base de datos basada en MariaDB. Lo dicho, las imágenes buscan ser versátiles y por defecto si las ejecutamos sin configuración fallarán. Por ejemplo,
MariaDB nos recomienda para la ejecución de una imagen que escribamos por entorno. Si os fijáis, se puede usar el parámetro "-env" o "-e" a secas con un usuario, con una contraseña e incluso una base de datos por defecto, ¿no? En este comando nosotros vamos a ver la versión más esencial, en la cual no vamos a definir usuario y contraseña ni base de datos, solo nos exige únicamente por compromiso el usuario root, que por defecto ya está creado, y la contraseña que va a tener. Esto se especifica, como hemos dicho, por una variable de entorno, y en tiempo de ejecución ese programa lo que va a hacer va a ser leerlo y configurar el servidor web. Entonces vamos a ejecutarlo. Bueno, vemos que efectivamente el contenedor está funcionando y ahora nos vamos a meter dentro de él para que veáis esto. Al fin y al cabo podemos ejecutar nosotros el comando env de environment y ver toda la salida. Podemos ver todas las variables de entorno del contenedor. Si nos vulneraran este contenedor, ya podrían encontrar escrita en texto plano en el environment esta contraseña. Entonces es importante también que cuando preparemos una aplicación para trabajar dentro de un contenedor, si su entrada de secretos va a ser el entorno, que cuando los consuma limpie el entorno también para prevenir que un atacante que haya accedido al contenedor los pueda consultar. También podríamos obtener las variables de entorno con el siguiente comando. Dentro del inspect de Docker podríamos ver todos los valores entre los cuales se incluyen las variables de entorno. Con el menos format podríamos filtrarlo para que solo nos mostraran estas variables de entorno. Y aquí también podríamos ver la contraseña del MariaDB sin tener que entrar dentro del contenedor. Bueno, el siguiente punto es el montaje del socket. ¿Qué es el socket? Docker trabaja de una estructura cliente-servidor. Cuando nosotros lanzamos su servicio, realmente aquí tendríamos el engine, por una parte, el engine de Docker, el cual realizaría aquí todos sus servicios. Y para controlarlo remotamente, lo que abre es un socket. Entonces nosotros vendríamos desde nuestro CLI, desde la interfaz gráfica de Docker o desde cualquier lenguaje de programación, y llamarían directamente al socket para, por ejemplo, hacer un Docker Run, Docker PS, la función que necesitaran. Bueno, vamos a suponer este caso. En nuestro host Debian ahora tenemos por una parte el Docker Engine, que está ejecutando 3 contenedores, un front, un back y un Jenkins. Supongamos que tener expuesto este Jenkins haría que entrara al contenedor un atacante y este atacante dentro de ese contenedor tuviera acceso al socket de Docker, es decir, dentro del contenedor de Jenkins aquí tendría la capacidad de hacer un Docker Run. Entonces, como hemos visto antes, sería tan simple como hacer un Docker Run montando toda la raíz del host dentro del contenedor. Porque al fin y al cabo, recordemos que Jenkins llamaría al socket del Docker Engine, pero el Docker Engine, con los permisos de root, sería el que haría el montaje de la raíz dentro de otro contenedor nuevo que se crearía para esta ocasión. Y Jenkins tendría acceso también al socket para hacer un Docker exec y entrar dentro de ese contenedor nuevo. Entonces, a efectos prácticos, ya habría vulnerado el host. Recordemos que esto lo podíamos hacer montando la raíz dentro del host y usar el comando chroot para cambiar la raíz de todo el sistema /host. Y así dentro del contenedor de Jenkins o de cualquier contenedor que tuviera acceso al socket de Docker, sería simplemente un comando para escalar privilegios completamente. Y con esto vamos a ir a la última mala configuración, y en este caso vamos a suponer que en vez de vulnerarnos el Jenkins, nos vulneran a través del front, consiguen llegar al back e inyectar comandos, lo que sea, y conseguir un terminal en uno de estos contenedores, ya sea del front o del back. Pues bueno, en este caso recordemos que todos los contenedores por defecto, si no especificamos nada en Docker, se ejecutan en la misma red, que suele ser default, y nosotros desde cualquiera de estos contenedores podríamos intentar pivotar al del Jenkins y volver a tomar los privilegios de la misma manera. Por esto es bueno saber que Docker tiene la capacidad de crear redes para segregar cada contenedor en sus ámbitos. Esto nos permitiría definir una red llamada web para los contenedores front y back y otra concretamente para el Jenkins, y así aislar el riesgo en función de, pues si estos nos han vulnerado, si nos han vulnerado los contenedores de una web, que no afecte al de otras webs, al del orquestador y demás.
Esto se puede hacer simplemente con el comando docker network, el cual tiene varias opciones. Tiene la capacidad de conectar y desconectar contenedores de una red en tiempo real, no tiene por qué ser solo en el momento en el que hacemos un docker run. Podríamos usar el comando ls y por defecto vemos que tiene varias redes, pero nosotros podríamos crear una, por ejemplo, vamos a llamarle web, concretamente para esta labor de segregación que queremos hacer. Aquí ya la habríamos creada, por defecto se crean de tipo bridge, lo cual nos va a hacer un puente entre nuestra interfaz del host con la de los contenedores, y podríamos ejecutar, por ejemplo, el contenedor de nuestro front en la red que acabamos de crear, especificando simplemente el parámetro --network y con la imagen del front. Vamos a suponer que es un engines, por ejemplo, y ya la tendríamos esta red. Podríamos hacer lo mismo con el back. Y aquí, si hacemos un inspect de la red web, podemos ver su subnet y su gateway, y por otra parte los contenedores que le pertenecen. Y aquí podemos ver front y back. Lo mismo si lo hacemos para inspeccionar directamente el contenedor front, podríamos ver sus redes, que en este caso solo es una, que es la de web. Esta sería una forma muy potente y eficaz de segregar lógicamente todos nuestros contenedores en un mismo host. Vale. Llegados a este punto, sin duda ha sido mucha información, pero ahora vamos a ver la parte más sencilla. ¿Todo esto lo tengo que identificar yo manualmente dentro de un contenedor? Bueno, se podría hacer, pero lo más habitual es utilizar herramientas de enumeración de información para la escala de privilegios. Cuando escalamos privilegios, normalmente en Linux, y los contenedores normalmente son Linux también, utilizamos herramientas como Lineas, que nos ayudan a enumerar pues, archivos con información sensible, permisos mal configurados, tareas cron, etcétera. Pues para contenedores existen herramientas un poco más específicas, aunque se podrían usar estas ya mencionadas también, que nos ayuden a identificar todas estas malas configuraciones. Además, si hubiera alguna vulnerabilidad en el host. Hay varias herramientas que están bastante bien, pero para esta ocasión yo he cogido Depthi, la cual está escrita únicamente en shellcode, por lo cual no tenemos dependencias de terceros, como pueden ser de Python, de Go u otros lenguajes, por lo cual podría funcionar en prácticamente cualquier Linux por defecto. Sí es verdad que si tiene herramientas como Nmap, Curl y demás, nos ayuda también a investigar otros contenedores de la red de forma automática, pero por defecto no sería necesario. Aquí nos explica cómo descargarla en nuestro contenedor, ya sea con el comando wget curl o invocando a funciones de Python. Y si os fijáis, os daría una salida muy limpia de todas estas comprobaciones que hemos ido viendo. Y podríamos ver que nos ayuda a enumerar información sobre el contenedor y del DNS de los contenedores, la versión de Docker, montajes interesantes o peligrosos, contraseñas en ficheros comunes, variables de entorno, hashes de contraseñas y otros datos sensibles. Además, como que otros contenedores que hubiera en la red, puertos abiertos en esos contenedores y si hubiera expuestos el socket de Docker o el socket de otras tecnologías de contenedores. Además, nos ayudaría a explotar, como hemos visto en ejemplos anteriores, de forma automática el socket de Docker u otras malas configuraciones. Y además nos permitiría pues hacer automáticamente reverse shells y otro tipo de herramientas. Bueno, espero que todo esto os haya servido para tener una visión general de toda esta parte de contenedores, las principales malas configuraciones y un poco desde el punto de vista de pentesting sepáis qué buscar cuando estáis dentro de un contenedor. Sin duda este ha sido uno de los vídeos más técnicos que he hecho, espero que hayas podido seguirlo hasta el final, que te haya gustado. Cualquier feedback, fallo que haya podido cometer o lo que sea, siempre es bienvenido en los comentarios. Recordad, la documentación toda está en la web por escrito, todo este apartado, para que la podáis seguir más fácilmente con los comandos y demás. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. ¿Todavía sigues aquí? Pues no olvides darle a este botoncito para suscribirte a mi canal, y aquí YouTube te ha dejado una lista totalmente recomendada para ti. Espero que te guste. Hasta luego.